¿Están viendo el pizarrón? Sí, sí, sí. Bien, bárbaro. Bueno, entonces, la última vez nos habíamos quedado, la última clase habíamos llegado a ver generador trifásico medio por arriba. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Dame un segundito que no me está respondiendo la... Bueno, ahora está viendo el pizarrón. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, entonces les decía que habíamos dicho que un generador trifásico no era más que 3 generadores monofásicos independientes. ¿Se acuerdan que, bueno, cada generador monofásico tiene 2 terminales? Y en este caso, bueno, vamos a ponerle así, en lugar de ponerle letra, vamos a ponerle... A este vamos a ponerle así, A, NA, B, NB, C, NC. Esos son los terminales, es decir, si ustedes se encuentran con un generador trifásico, en la caja de bornes se van a encontrar con 6 terminales, ¿está bien? Con 6 bornes. Después igual les voy a mostrar alguna foto como para que vean, pero... Y bueno, y cada uno de estos generadores me impone, como hace cualquier generador, una tensión. En este caso, E sub A, E sub B y E sub C. Obviamente estas tensiones son de corriente alterna. ¿Está bien? Ahora, habíamos dicho algo sobre estas tensiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las 3 tensiones, además de ser senoidales, variables con el tiempo,
tenían una característica, no sé si se acuerdan, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué tienen anotado? Que tienen el mismo número de vueltas, mismo campo, misma tensión. Muy bien. O sea, fíjense, Misma corriente. digamos, la cuestión es así, como este generador, a ver si... ¿Se acuerdan que, digamos, cada generador, un generador de corriente alterna podía formarse así, un generador monofásico, ¿no? O sea, una espira rectangular, la acoplábamos a un motor, la hacíamos girar, si la hacíamos girar dentro de un campo magnético, la superficie de la espira concatena un flujo magnético variable con el tiempo y eso por ley de Faraday-Lenz genera una FEM inducida. ¿Está bien? Ahora, en los generadores trifásicos, déjenme ver si acá de casualidad tengo alguno. No, esto ya es... Bueno, no importa. Bueno, entonces, en los generadores trifásicos, lo que hacíamos era usar el mismo estator que en el generador monofásico, pero agregábamos 3 bobinas. Y como en un generador habíamos dicho que el rotor, que era donde poníamos el campo giratorio, era único para las 3 bobinas de fase, en definitiva, ustedes se acuerdan que cuando teníamos un generador monofásico, la tensión era así, era N por B por A por omega por el seno de omega T más delta. Entonces, esto es la tensión inducida en cualquier generador. Ahora, si yo armo mi generador trifásico, armo estas 3 bobinas de manera que tengan la misma área y el mismo número de espiras, como bien mencionaban recién, y tengo un único campo que lo voy a poner en el rotor del generador y lo voy a generar a través de una bobina de campo, de un electroimán, y lo voy a controlar con una corriente, pero es único ese campo, es único para las 3 bobinas. En definitiva, es fácil deducir que la tensión, el valor pico de la tensión para las 3 senoidales es el mismo, es exactamente el mismo. Y por otro lado, como digamos, la frecuencia está directamente relacionada con la velocidad del motor o máquina primaria que uno usa en el generador, y hay uno solo, también es el mismo para las 3, también es muy fácil ver que la frecuencia de las 3 tensiones de un generador trifásico es exactamente la misma para las 3 tensiones. Y la única diferencia que hay entre las 3 es que, como están las bobinas de cada generador, monofásico que compone el generador trifásico, están en el mismo estator desfasada 120 grados, recuerdan que habíamos hecho un dibujo, bueno, estas tensiones también van a estar desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, en definitiva, si yo paso esto aplico el método fasorial, que es lo que usamos para resolver los circuitos de corriente alterna, y yo quiero dibujar el fasor de tensión asociado a la fase A del generador trifásico, voy a tener un módulo y un ángulo. Un módulo que, en lugar de usar el valor pico,
como ustedes saben, nosotros usamos valores eficaces. Podría haber usado el valor pico, pero voy a usar el valor eficaz. Y lo mismo puedo hacer con el fasor de tensión B y con el fasor de tensión C. Y si yo dibujo esto en un diagrama fasorial, bueno, ustedes van a ver que esos fasores me van a quedar. Bueno, el fasor E sub A tiene ángulo 0 y módulo E. El fasor E sub B tiene ángulo menos 120 y el mismo módulo, ¿no? También el mismo módulo E. Y lo mismo ocurre con el fasor E sub C. Es decir, esto es el fasor E sub A, el fasor E sub B y el fasor E sub C. A este sistema de tensiones que me entrega cualquier generador trifásico, en definitiva cualquier generador trifásico tiene 3 fases y me entrega siempre un sistema de 3 tensiones que tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados entre sí. Eso es muy importante tenerlo claro porque después tiene un montón de impactos positivos por los cuales se usa un sistema trifásico. ¿Tá? Entonces, esto es lo que yo obtengo de un generador trifásico. Ahora, si yo lo quiero usar esto, digo, bueno, ya que tenemos 3 generadores, en uno vamos a intentar usarlo. Entonces, imagínense, de paso acá vamos a ir repasando algunas cosas de la parte de corriente alterna. Imagínense que yo digo, bueno, tengo un generador para la fase A, un generador, un segundo generador de fase B y un tercer generador de fase C. Esto me entrega un fasor E sub A, esto me entrega un fasor E sub B y esto me entrega un fasor E sub C como los que dibujé arriba. Terminal A, B, C, NA, NB, NC. Como tengo 3 generadores, yo digo, bueno, los voy a conectar por ahora con cables ideales. Supónganse que acá voy a poner un conductor ideal y lo voy a conectar a una impedancia de carga, que puede ser, no sé, el de la D, cualquier cosa, cualquier carga de corriente alterna. La voy a llamar ZA. Lo mismo con el generador de la fase B, lo voy a conectar a una carga ZB y lo mismo con el generador de la fase C. Ahora, para conectar una carga, yo tengo que poner un cable de ida y también un cable de vuelta. Yo por ahora lo voy a dibujar esto así por una razón, podría haberlo dibujado diferente. Pero fíjense que cada generador tengo un cable que va, un cable que vuelve. Entonces, hay una cuestión para tener en cuenta en los sistemas trifásicos. Acuérdense que esto que está acá, en definitiva, es la bobina de fase de un generador monofásico. ¿Está bien? O sea, eso es una bobina de fase que tiene 2 terminales. Entonces, a la tensión que se mide en terminales de la bobina de fase, en los sistemas trifásicos se le llama tensión de fase. Esto sería tensión de fase del generador. Y a la corriente que circula por la bobina de fase se le llama corriente de fase A del generador, porque esta es la corriente de la fase A. A esta la voy a llamar
corriente de fase B. Y a esta la voy a llamar corriente de fase C. Esto que está acá es la línea que vincula la fuente con la carga. Entonces, en los sistemas trifásicos, en donde se le asignan nombre a las variables según en dónde están ubicadas, como esta corriente está en la línea, se la llama corriente de línea, de la fase A sería, en este caso. O sea, esto es corriente de línea. Y a esta la podría llamar corriente de la fase A de la carga. ¿Está bien? Porque estoy en la carga. Son fasores. Entonces, fíjense una cosa. Bueno, a esta tensión la voy a llamar tensión de fase de la carga. ¿Está? Tensión de fase de la carga. Ahora, denme un segundito. Bien. Entonces, digamos, ustedes me podrán decir, bueno, pero si esta corriente de la fase A y esta de línea en realidad son las mismas, si valen lo mismo porque no hay ningún nodo efectivo en el medio donde haya una derivación de corriente, pero no importa, como una se mide en la línea y otra se mide en la bobina de fase, tienen distintos nombres y además no siempre van a ser iguales. Digamos, según la agarre en otro circuito puede ser diferente esa corriente y lo mismo las tensiones. ¿Está? Entonces, vayan teniendo presente que van a aparecer estos nombres: tensiones de fase, tensiones de línea, corrientes de fase y corrientes de línea. Ahora, volviendo al ejemplo práctico de cómo usar un generador trifásico, supónganse que vamos a empezar a hablar en términos un poquito más prácticos. Si yo digo, bueno, supongamos que yo quiero usar esto en una instalación. Entonces, mi generador trifásico, por ejemplo, de la fase A, ¿qué tensión le voy a pedir? ¿Qué tensión voy a querer que tenga si lo quiero usar en una instalación? 380. Bueno, podría ser 380 o 220, según en qué tipo de instalación lo quiero usar. Supongamos que por ahora lo voy a usar, le voy a pedir que sea 220, o sea, en donde pusimos antes E para nosotros va a ser 220. El de la fase A va a estar en 0, el de la fase B va a estar en 220, pero en E a la menos J 120, estoy hablando ya en fasores directamente, y el de la fase C va a estar en 220 por E a la J 120. Este es el sistema de tensiones trifásico que yo tengo disponible para conectar a mi instalación. Y por otro lado tengo las impedancias ZA. Supongamos que ZA es igual a ZB, que es igual a Z por E a la J0. Y ZC es 2 veces Z, o sea, es el doble de las otras dos. Vamos a ponerle, para no ponerle 0, para que, digamos, hacerlo un poquito más general, le voy a poner 30 acá. O sea, lo que estamos planteando es un ejemplo hipotético. Tenemos a disposición un generador trifásico. Bueno, vamos a conectarlo a 3 cargas, así como está. O sea, este circuito que tiene un generador trifásico y tiene 3 fases, como tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables, 6 hilos, se llama circuito trifásico de 3 fases, 6 hilos.
así como está. Circuito trifásico de 3 fases, 6 hilos. Si alguno de ustedes lo mira con atención, se puede avivar y me puede decir, che, pero al final en realidad estos son 3 circuitos monofásicos independientes, en donde tengo cada circuito monofásico es esto. ¿Lo ven? Sí. Bien, o sea que hasta acá en realidad yo hablo mucho de circuito trifásico porque hay un generador trifásico que tiene los 3 generadores metidos en la misma carcasa, pero en definitiva, como está conectado, son 3 circuitos monofásicos independientes. Ahora, supónganse que yo le digo, bueno, vamos a calcular las corrientes. Vamos a calcular, por ejemplo, la corriente la corriente de fase A de la carga. Si yo le pregunto, ¿cómo calculamos la corriente por la fase A de la carga? O sea, ¿cómo calculamos la corriente por la impedancia ZA? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo calculan la corriente por una impedancia o por una resistencia? Si esa impedancia fuera resistiva pura. Es la resistencia por la tensión. No, dividido. Bien. O sea, si yo quiero calcular la corriente, tendría que hacer la tensión. Acuérdense, es ley de Ohm, ¿no? Si yo tengo llevado a continua, si yo tengo la corriente, si yo quiero la corriente y conozco la tensión y la resistencia, bueno, la corriente es igual a B sobre R. ¿Estamos? Esto se lo acuerdan, ¿no? Sí. Sí. Si no se acuerdan esto, me retiro de la docencia directamente. Así que, bueno, en definitiva acá, bueno, como tengo impedancia, acuérdense que se podía usar una analogía con la ley de Ohm en los circuitos de corriente alterna, método fasorial, y yo podía hacer esto, por ejemplo. El fasor de tensión en ZA dividido ZA me da el fasor de corriente. ¿Tá? Supónganse que para hacer números, yo digo que Z vale 10 ohm. Si Z vale 10 ohm, entonces esto es 10 ohm por E a la J30, y esto que está acá es 20 ohm por E a la J30. O sea, tengo ZA y ZB son iguales, y ZC son... y ZC es el doble de las otras dos. Cuando yo voy a calcular la corriente por la fase A, como tengo un circuito muy simple, fíjense, como tengo directamente el generador conectado a la impedancia, ¿cuánto vale BFA? ¿Cuánto vale el fasor de tensión sobre la impedancia ZA? La ZA es 22 menos 30. Muy bien. O sea, yo voy a tener, esto en definitiva es como poner E sub A dividido ZA, porque E sub A queda aplicada sobre ZA. E sub A es 220 volt por E a la J0. Lo sacamos. Dividido ZA, que es 10 ohm por E a la J30, y efectivamente esto me da 22 amperes por E a la menos J30. Si ustedes calculan ahora la corriente por la fase B, esto es importante que lo hagamos para que entiendan otra cosa. Bueno, ustedes me van a decir, y es lo mismo, el fasor de tensión en la fase B dividido ZB. En definitiva, esto es EB dividido ZB, porque está conectado directo al generador, y esto es 220, pero ahora fíjense que es EB es 220 por E a la menos J120,
sobre 10 ohm por E a la J30, que es igual, ZB es igual que ZA. Bueno, esto en módulo les da 22 amperes, pero en ángulo, ¿cuánto les da? Menos 150. Muy bien. E a la menos J 150. Y si finalmente calculan la corriente por la fase C, hacen lo mismo, pero ahora tienen 220 volt por E a la J 120 sobre 20 ohm por E a la J 30. Bueno, fíjense que ahora, como el módulo de la impedancia es el doble, ¿cuánto va a dar la corriente? La mitad. La mitad, o sea, me va a dar 11 amperes. Y el ángulo, bueno, esto me va a quedar si yo tengo 120 menos 30, ¿cuánto me va a quedar esto? 90. E a la J90. ¿Está? Entonces, fíjense, tengo estas tres corrientes. Yo voy a hacer algo a propósito, que es decir, bueno, voy a hacer el diagrama fasorial de estas tres corrientes. Entonces tengo 11 amperes después tengo, vamos a ponerlo un poquito más grande, 11 amperes, perdón, estoy dibujándolo mal, es E a la J90, ¿no? O sea, tengo que dibujarlo así, vertical. Los 11 amperes de este fasor tiene ángulo 90, y después tengo el fasor, digamos, por ejemplo, el E sub A es, el I sub A es a la menos 30, o sea que esto sería así. Y el módulo es el doble, y el B, la corriente I sub B, es menos 150, o sea que esto me queda así, fíjense, esto es I, FC, I, FA, y FB. Esto es 11 amperes, esto es 22 amperes. Fíjense que las tres corrientes, ¿cuánto están desfasadas entre sí? 120. 120 grados. Esto, o sea, esto que está acá son 30 grados. Bueno, esto es obviamente 120. Y eso es porque las tensiones están desfasadas a 120 grados. Ahora, yo les pregunto, ¿tiene algún sentido sumar? Yo calculé estas tres corrientes, IFB y FC. ¿Tiene algún sentido sumar estas tres corrientes? ¿Algún sentido físico? Tal y como están estos circuitos. ¿Las puedo sumar? No, no están conectados. No, no están conectadas. ¿Está bien? Ahora, fíjense, no están conectadas y más allá de que no estén conectadas, supónganse que yo digo, bueno, vamos a ver, sumémosla, total, el papel resiste cualquier cosa. Entonces, sumo estas dos con la regla del paralelogramo. La voy a sumar gráficamente. Y voy a ver que me da una cosa así. Cuando sumo estas dos, esto me da 22 amperes y E a la menos J90. Y cuando le sumo la de 11 amperes, digamos, la voy a poner acá al costadito, esa de 11 amperes es como que la sumara acá. El resultado de esa suma me da esto.
que le voy a llamar IN. O sea, IN resulta de sumar la corriente por la fase A más la corriente por la fase B más la corriente por la fase C. Aunque en el circuito no las puedo sumar, pero en el papel las puedo sumar y me da esto. Ahora, fíjense que, digamos, esta corriente IN cumple algo que es que lo va a cumplir siempre, gracias a ese desfasaje de 120 grados que hay entre las corrientes, que es que siempre va a ser menor, siempre IN va a ser menor que cualquiera de las tres corrientes de fase, siempre va a ser menor que cualquiera de las tres corrientes de fase. En este caso es la mitad que las dos de fase más grandes, que en este caso es 11 amperes a IN, ¿está bien? Pero no importa cuánto valga. Si uno hace la cuenta y la suma y hace distintas combinaciones, y la suma siempre va a dar menor que cualquiera de las corrientes de fase. Entonces, imagínense que yo acá, si sé que por acá va a haber una corriente de, supónganse, 22 amperes, como calculamos, ¿qué cable tengo que poner ahí? ¿Cómo elijo el cable? ¿Cómo tenés que determinar la sección y todo eso? Claro, tengo que determinar la sección. Supónganse que yo sé que el cable de 4 milímetros cuadrados tiene una corriente admisible de 28 amperes. Bueno, entonces vengo y digo, con 28 me sobra para llevar los 22 amperes, voy a poner 4 milímetros cuadrados. Y para no complicarla voy a comprar 4 milímetros cuadrados en todos lados. Y también en los de retorno tengo que poner cable. Bueno, pongo 4 milímetros cuadrados porque si van 22 amperes van a volver 22 amperes. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Alguien atento dice, che, pará, si sumamos las tres corrientes, obtenemos una corriente que es menor que cualquiera de las tres. Entonces, alguien dijo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no sumamos efectivamente esas corrientes? O sea que tendríamos que modificar el circuito. Acá armamos un nodo común y ya que sabemos que va a haber digamos que la corriente sumada, o sea que la IN que vamos a lograr una vez que sumemos las tres corrientes de fase va a ser menor que las otras, en lugar de poner tres retornos, podemos poner un retorno común y nos ahorramos dos cables, ¿está bien? Podemos poner un retorno común de la misma sección que la fase porque sabemos que la corriente de retorno siempre va a dar, esa IN va a dar menor que la mayor de las tres. Y obviamente, cuando esta corriente de retorno, ahora se va a llamar conductor común de retorno, es el famoso neutro de las instalaciones. Bueno, la corriente de retorno viene por acá y cuando llega al generador la tengo que volver a separar para que por cada circuito, por cada fase vaya la que le corresponde. O sea, tengo un retorno común pero cuando llego al generador la tengo que volver a separar. Y entonces ahora este circuito trifásico, que como tiene tres fases y 4 hilos, se llama circuito trifásico de 3 fases, 4 hilos, empieza a tener una ventaja muy importante sobre el circuito trifásico anterior, que es que me estoy ahorrando 1/3 del cobre. Yo antes tenía que poner 6 cables y ahora tengo los mismos 3 generadores, las mismas 3 cargas, pero solo estoy usando 4 cables. O sea, me estoy ahorrando un 33% de lo que es el cobre. Y si uno
sigue escarbando en esto y dice, ¿qué hubiera pasado? Una cosa, ¿hasta acá me siguen o hay alguna duda? No, se entiende. Bien. ¿Qué hubiera pasado si las tres impedancias las tres impedancias de carga, ZA, ZB y ZC fueran iguales? O sea, ¿qué hubiera pasado si ZC en lugar de ser 20 vale 10? Porque las hago iguales, o sea, ZC también es Z por ahí a la J30. Cuando vengo acá a hacer la cuenta, voy a reemplazar eso, me voy a dar cuenta que esto son 22 amperes, y cuando vengo acá a hacer la suma, ahora, con esta nueva realidad de que las tres corrientes son iguales, ¿qué voy a encontrar? Que esto, digamos, cuando hago la suma, ustedes van a ver que esto me va a dar lo mismo que me daba antes, pero la suma de IA e IB me da lo mismo que me daba antes, pero esto se me cancela con esto. ¿Y cuánto vale la corriente de retorno? 0. 0. Vale 0. No hay corriente de retorno. Y si no hay corriente de retorno, porque vale 0, para no perder esto, vamos a hacer así. Bueno, si no hay corriente de retorno, entonces alguien dijo, bueno, entonces no necesitamos si N es 0, podemos sacar también este cable, y entonces nos encontramos con un circuito trifásico, que es un circuito trifásico de 3 fases, 3 hilos. Circuito trifásico de 3 fases, 3 hilos. Que, digamos, obviamente acá ya me estoy ahorrando la mitad del cobre respecto al circuito original. ¿Está bien? ¿Cuál es la condición para poder usar un circuito trifásico de 3 fases, 3 hilos? Bueno, que las tres impedancias de carga, ZA, ZB y ZC, sean exactamente iguales. Cuando ocurre eso, se dice que la carga trifásica está equilibrada. Cuando la carga trifásica está equilibrada, significa que las tres impedancias de carga son exactamente iguales. Entonces, en definitiva, lo que, digamos, lo que ustedes tienen que sacar en limpio de todo esto que fuimos viendo es que, bueno, siempre que tenemos un generador trifásico, a ese circuito lo vamos a denominar circuito trifásico. Podríamos decir que tenemos tres tipos de circuitos trifásicos. De 3 fases, 6 hilos, de 3 fases, 4 hilos, y de 3 fases, 3 hilos. En la práctica solo se usan estos dos circuitos trifásicos de 3 fases, 4 hilos, donde el cuarto conductor, o sea, tenés las 3 fases y el conductor común de retorno, que es el neutro. Y estos circuitos son muy comunes y se usan cuando la carga está desequilibrada, cuando vos no podés garantizar permanentemente que las tres impedancias de carga vayan a ser siempre iguales. Bueno, tenés que usar un circuito trifásico de 3 fases, 4 hilos, con conductor común de retorno para canalizar los desequilibrios por el conductor común de retorno. Ahora,
Si vos vas a conectar una carga trifásica equilibrada, por ejemplo, un motor que viene bobinado de fábrica y que va a estar siempre equilibrado porque las 3 bobinas de cada fase de un motor van a ser iguales, o sea que las 3 impedancias de carga de ese motor van a ser iguales siempre, vos podés usar un circuito de 3 fases, 3 hilos y ahorrarte un cuarto conductor. ¿Tá? Bueno, entonces eso hace que vos, digamos, usando sistemas trifásicos, en el peor de los casos te estás ahorrando un tercio del cobre y en el mejor de los casos te estás ahorrando la mitad con respecto a si quisieras hacer lo mismo con circuitos monofásicos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Bueno, este es uno de los motivos por los cuales se usan mucho los circuitos trifásicos. ¿Está bien? Este es uno de los motivos por los cuales se usan, digamos, bastante los circuitos trifásicos. Ahora, si yo tomo este circuito que dibujé acá, fíjense, lo voy a tomar y lo voy a redibujar ahora. Lo voy a redibujar acá. Este es el generador A, que está entre, digamos, NA y A. Este es el generador B, entre NB, y este es el generador C, NC. Esto me entrega el fasor de tensión EA, esto EB, y esto EC. Fíjense que yo tengo de A, bueno, acá tengo el circuito, ¿no? Del terminal A, vengo a la impedancia de carga y después me voy a este centro que lo voy a dibujar así. O sea, yo de acá vengo a la impedancia ZA, esto lo vamos a llamar a prima, NA', y acá tengo las 3 impedancias conectadas a un punto común. Estoy haciendo el circuito de 3 fases, 4 hilos. Esto es B', C', NB', NC', y esto lo tengo conectado a un punto común, al igual que los generadores. Esto se une por acá y esto se une por acá. Y me falta el conductor común de retorno, que lo voy a dibujar acá. Las 3 corrientes, fíjense, esta es la corriente de la fase A del generador. Esta es la corriente de la línea A. Esta es la corriente de la línea B. Esta es la corriente de la línea de la fase C. Esta es la corriente de la fase A de la carga. Esta es la corriente de la fase B de la carga. Y esta es la corriente de la fase, perdón, acá B, ¿ves? Y esta es la corriente de la fase C de la carga. Cuando sumo estas 3 corrientes, obtengo la corriente de retorno que está por el conductor común de retorno, que es el neutro. Esto es lo mismo que esto, simplemente que está dibujado de una manera diferente. Pero acá se puede ver claramente que cómo está conectado este generador trifásico. En paralelo. ¿Qué forma tienen los generadores? Por ejemplo, lo que tengo en paralelo acá es este generador con esta impedancia, porque está conectado directo EA directo a ZA. Lo mismo, EB está conectado directo a ZB y EC está conectado directo a ZC. Pero si ustedes se fijan, este generador
está conectado en estrella. Y tiene un centro de estrella que es el donde se conecta el neutro. Y esta carga también está conectada en estrella. En estrella se le suele indicar con la letra Y. Bien. Entonces, ustedes van a ver, nos vamos a ir viendo a lo largo de las clases, que hay dos formas de conectar las cargas o los generadores trifásicos. O lo conectan en estrella o lo conectan en qué otra configuración. Triángulo, ¿no? En triángulo, exactamente. O lo conectan en estrella o lo conectan en triángulo. Por ahora vamos a ver la estrella. Pero también se pueden conectar en triángulo. ¿Ya? Ahora, fíjense, digamos, una cosa más. Si lo que estoy midiendo yo acá, si yo agarro un voltímetro, puedo hacer que agarro un voltímetro y mido acá, como lo que estoy midiendo es la tensión de fase del generador, o sea, estoy midiendo sobre la bobina de fase, a esto se le llama tensión de fase. La tensión de fase es la que me da EA, que como ustedes saben, y dijimos antes, 220 volts. ¿Tá? ¿Entre qué? ¿En dónde mido los 220 volts? Entre la fase y el neutro. Si me voy a la fase B, entre fase y neutro, que es entre los bornes que tengo conectado el generador de la fase B, voy a medir la tensión de fase y también esto va a ser 220 volts. ¿Tá? Y lo mismo entre la tensión de la fase C y el neutro. O sea, entre este punto y este punto voy a medir 220 volts. Sin embargo, si yo mido entre dos líneas, esto se los digo ahora, después lo vemos bien. Si yo mido entre dos líneas, bueno, ahí ya voy a medir otra tensión que no es la tensión de fase, que se llama tensión de línea. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en definitiva, digamos, lo importante hasta ahora es esto que les voy a mencionar hasta ahora, además de los circuitos, de estos tipos de circuitos que vimos, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Los sistemas trifásicos se construyen para funcionar, vamos a llamarle así, en condición de operación normal. Un sistema trifásico tiene que cumplir dos cosas. Condición de operación normal, CON, para nosotros, condición de operación normal de un sistema trifásico. Se tienen que cumplir dos cosas. Lo primero es que el generador tiene que entregar un sistema simétrico de tensiones. ¿Qué significa simétrico de tensiones? Son tres tensiones que tienen igual módulo y están desfasadas 120 grados. Siempre un generador trifásico, si está funcionando bien, si no hay una falla, me tiene que entregar tres tensiones que tengan igual módulo y están desfasadas 120 grados. Y además, para que se cumpla la condición de operación normal, la carga debería estar equilibrada. ¿Y eso qué significa? Significa que las tres impedancias de carga, ZA, ZB y ZC, tienen que ser iguales. Tienen que tener igual módulo e igual ángulo. ¿Está bien? Si se cumplen estas dos cosas, nosotros decimos que el sistema trifásico está funcionando en condición de operación normal. Siempre se busca en las instalaciones que los sistemas trifásicos funcionen de esta forma. ¿Está bien? Siempre se busca en el diseño que la carga esté equilibrada.
esté lo más equilibrada posible. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Eso de buscar las cargas equilibradas es para ahorrarse el cable nomás o también por tema de funcionamiento tiene algo que ver? No, lo de buscar la carga equilibrada tiene que ver para aprovechar las ventajas que te da los sistemas trifásicos. Al tener ese desfasaje de 120 grados las tensiones, si la carga es equilibrada, vos de movida, si es perfectamente equilibrada, la corriente de retorno es cero. Lo cual desde un punto de vista de pérdidas, aunque no, suponete que no saques el cuarto conductor, porque el cuarto conductor vos lo podés sacar solo si estás seguro que siempre va a estar equilibrada la carga. Ahora, si no está equilibrada, o si no siempre va a estar equilibrada, por ahí vos no sacás el cuarto conductor, pero ya el hecho de tener una corriente cero de retorno, bueno, ya te está permitiendo ahorrar un montón de pérdidas, entre otras cosas. ¿tá? Entonces, por eso vos siempre vas a buscar una instalación, esto lo vamos a ver más adelante, distribuir las cargas en las fases de manera que quede todo lo más equilibrado posible. Obviamente, a veces es difícil llegar a llegar a un equilibrio perfecto, pero en general siempre se llega a un equilibrio bastante razonable y que después, a nivel macro, cuando empezás estadísticamente a juntar muchas instalaciones, en definitiva, la carga a nivel macro se termina comportando como si estuviera equilibrada y vos podés de esa forma, en muchos casos incluso usar circuitos trifásicos de 3 fases, 3 hilos. ¿tá? Bien. ¿Quieren hacer 10 minutos, 15 minutos de recreo? Dale. Vale. Dale. Bueno, y más o menos 25 retomamos. Dale.